Termina una semana en que se consolida el éxito del proceso de vacunación masiva con más de 1,5 millones de personas vacunadas y la noticia de que Chile cuenta con un número de vacunas que supera la cantidad de habitantes del país. Pero también durante esta semana hemos sido testigos del recrudecimiento del terrorismo en la macrozona sur, con quemas de vehículos y heridos que acrecientan el temor y la indignación de los chilenos que viven en esa región. En ambos asuntos vemos señales contradictorias y difusas de parte del mundo político. Mientras el Colegio Médico y la izquierda critican el anuncio del gobierno de no vacunar a los extranjeros con visa de turismo, callan impunemente frente a la utilización por parte del alcalde Daniel Jadue de un medicamento experimental no autorizado. Y del terrorismo en la Araucanía, ni una sola voz de la oposición siquiera para condenar la violencia, porque de proponer acciones concretas ni hablar. La presidenta de Revolución Democrática llama a quemarlo todo y ni un solo dirigente de partidos que se proclaman democráticos sale a condenar sus dichos o pedir sanciones. ¿Será acaso que durante el verano los políticos dejan de ser políticos? ¿O será que nada ni nadie los sacará de su posición ideológica, aunque la contradicción entre lo que hacen y lo que dicen sea evidente? Pero mientras unos son incapaces de ver más allá de sus nichos ideológicos, otros parecen navegar cualesquiera sean las aguas al son de donde los lleve el viento. ¿Qué tipo de políticos necesita Chile? ¿El inamovible ortodoxo o el que se acomoda convenientemente a las circunstancias? Tal vez ni el uno ni el otro, sino más bien uno que, como en la canción, resista y se doble como el junco, pero siempre siga en pie. Muy buenos días, querido auditor, y llegué poético hoy día. Llegué poético, sí. Don Sergio Melnik, ¿cómo está usted? Oiga, sacó una vena, por eso le gustan tanto los libros. Perdón, me trapiqué. ¿Usted ha escrito algún libro? Solo tesis de magíster, en el doctorado, el proyecto de tesis. Claro, pero no ha publicado libros todavía. No, novelas, no, para la poesía yo, nada. No, pero te estoy hablando de su beta de escritor. ¿Y no cree que sería tiempo de publicar un libro? Si tuviera que publicar un libro, voy a ponerlo en dos ámbitos, porque podría publicar un libro en distintos ámbitos. En el ámbito político, ¿de qué le gustaría escribir a usted? Yo creo que de lo que conversábamos fuera de micrófono, Sergio, de la política vista desde arriba, de los códigos políticos, del funcionamiento, de la psicología que hay detrás de eso, de la sociología también que hay detrás de eso, de lo cual yo creo que se está hablando hoy día. Hubo una época que a mí me costaba mucho encontrar literatura sobre eso, pero por ejemplo a mí me gusta mucho, a pesar de que no comparto su forma de ser, Carlos Peña. Y ha sacado un par de libros post revuelta delictual, o porque me advirtieron que no hablara más de ¿cómo se llama? De estallido social, que me parece interesante la mirada, digamos. No, claro, Peña es propiamente un intelectual chileno, de los que hay poco, por lo menos visible. Y como todas las cosas de los intelectuales, tiene alto y bajo, ¿no? De repente se le arranca la cadena, porque yo creo que si bien es cierto su razonamiento, su raciocinio es muy bueno, sin duda un erudito, pero de repente se atribuye ciertas potestades que no tiene, por ejemplo el análisis psicológico de ciertos personajes, ¿no? Que no le corresponde. Lo que a mí me llama la atención, y siendo un admirador de Peña, tengo que decirlo, yo también creo que escribe muy bien y es un aporte. Lo que yo no entiendo, yo que estudié en universidades americanas que, junto con las europeas, son probablemente las mejores universidades del mundo y que están marcando el estándar de cómo se hacen universidades, los rectores de las universidades son funcionarios administrativos, no son funcionarios académicos. Entonces cuando tenemos un rector que quiere ser académico, o no es buen académico o no es buen rector. Claro, porque nadie completamente distinto. Claro, nadie es un genio que es capaz de ser un gran administrador y un gran intelectual. De hecho, si tú miras los departamentos donde están los pensantes, los académicos americanos, nunca
vas a ver un gran académico ejerciendo un cargo administrativo. No son ni los decanos, ni son los directores. Son directores de departamento, que es el núcleo, cuando se forman departamentos. O sea, por ejemplo, la Universidad, no sé, de la Florida quiere armar un departamento de neurociencia, que lo que hace es se trae no sé, ojalá un premio Nobel, si puede financiarlo, o la máxima autoridad para que convoque académicos de peso a formar el departamento de neurociencia. Y cuando ya lo han formado, inmediatamente se va a su investigación. Claro. Entonces, claro, un académico en estricto rigor se dedica a investigar. Se dedica a investigar, claro. Entonces, en Chile tenemos... Mira, yo fui decano. Y me acuerdo que cuando los periodistas querían una opinión llamaban al decano. Y yo decía, pero llamen al especialista. Claro. Porque el decano va a saber de todos los temas, los tributarios, los fiscales, los monetarios, los empleos. Tenemos académicos que son especialistas en empleo. Si quieres saber de empleo, llaman al especialista. Claro. Yo estoy ejerciendo una función administrativa. Y de hecho los rectores en los países civilizados, lo que más hacen es recoger plata para las universidades. Son grandes recaudadores. Claro. Entonces en Chile tenemos esta confusión de una universidad que tiene un origen de la pobreza, porque la Universidad de Chile original nace en un país pobre y por lo tanto nace con un concepto, a mi juicio muy erróneo, pero necesario en esa época, que es una universidad profesionalizante. Sí, ese es el concepto de la Universidad de Chile del siglo XX, ¿eh? Porque el concepto de universidad original, digamos, en Chile, creo yo, no soy especialista, pero por lo que he leído, era más bien como un colegio superior para ciertas clases sociales, digamos. Pienso, por ejemplo, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Paraíso, donde yo estudié, era la Escuela de Leyes de los padres franceses, en Viña. Pero tú entrabas a la escuela de leyes, no entras a la universidad en Chile. Exacto. Eso es lo que digo. Entonces, ahí hay una confusión. Un oficio, ibas a aprender un oficio. Es una confusión profunda entre lo que es educar y lo que es entrenar. Claro. Entonces, en Chile la universidad es entrenante y no ha habido manera de cambiarlo porque la Universidad de Chile está muy mal administrada. La Universidad de Chile es un sistema de feudos, donde los decanos son hiperpoderosos y controlan las cosas a su pinta. Por ejemplo, la Universidad de Chile tiene profesores de matemática en todas sus facultades. En vez de tener una facultad de matemática, como tiene la Católica, una facultad de matemática que le da las clases de matemática especializadas a cada una de las carreras, no. Tiene magíster que se duplican. Sí. Puede tener hasta doctorados que se duplican. Tiene una cantidad de funcionarios que son increíbles. Y suma y sigue. Entonces, porque tiene la lógica del funcionario público. Tiene la lógica del funcionario. Pero entonces, mientras la Universidad de Chile no entienda que el primer grado universitario es académico, no profesional, y eso significa educar, enseñar a pensar primero, y después cuando el alumno ya aprendió a pensar, que se demora 4 años básicamente, decide en qué quiero especializar mi pensamiento y toma un máster en 1 año más o un doctorado en 3 o 4 años más y se especializa en cierto tipo de problemas, pero primero aprendió a pensar. Claro. Entonces cuando el primer grado es el bachelor o la licenciatura, si tú quieres llamarlo así, el estudiante a los 16 años no tiene que elegir una profesión, si es una locura. Así es. Obligamos a nuestros niños a especializarse a los 16 años y los metemos en unas cajas así como los caballos con las que no pueden mirar para el lado. Entonces salen unos verdaderos, entre comillas, animales sociales, porque son maneras de pensar. Entrenamiento. Exactamente, tal cual. Oye, entonces, esa reforma a la educación, tanto que Chile llevamos 10 años hablando de educación, nunca hemos hablado de educación. Siempre hemos hablado de contabilidad, de poder, de plata y de fierro. De plata, de fierro y de ideología. Claro. De controles, pero de educación no hemos hablado nunca nada. Y esto que estoy diciendo yo de las universidades es una gotita chiquitita, una cosa como obvia, una cosa de mirar para afuera y ver cómo se organizan las universidades. Pero las universidades en el mundo también están cambiando. Entonces, lo que viene ahora es lo que se llama el lenguaje post-simbólico. Nosotros vivimos en una realidad simbólica y nuestro lenguaje, que es el mapa de realidad, es simbólico y por lo tanto nos hemos educado simbólicamente. Pero con el mundo digital, que es lo que viene, cambia los símbolos. O sea, no cambia los símbolos, cambia el concepto de símbolo. Claro. Porque el símbolo siempre sigue teniendo un ancla en el mundo físico. En el mundo digital es autorreferido todo. Claro. Entonces no hay un punto de apoyo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del árbol
y construimos el símbolo del árbol, porque es muy raro que nosotros hablemos el árbol, y el árbol como símbolo sirve para representar a miles de especies de árboles, todas distintas, y sin embargo nosotros hablamos del árbol, porque uno puede ir y mirar el árbol. Pero en el mundo digital es una serpiente que se come la cola, el famoso Uroboros alquímico. Eso está mal. Bueno, perdón, pero yo quería saber cómo va a enfrentar su libro de política. No, ¿Por qué no lo hace a partir de su experiencia que ha sido tan vasta? No te desviaste tanto. Fíjate que a propósito de lo que tú estás diciendo, esto engarza perfecto con el sentido que quería un poco proponerte en la conversación. Primero hablábamos del concepto de universidad, de cómo no se ha discutido educación, a partir un poco de la figura de Carlos Peña. Y fíjate que Carlos Peña, al inicio de la revuelta delictual, propuso una tesis que fue pero apabullada, digamos, de que este era un problema generacional y hoy día todo el mundo parece aceptarlo. Hoy día escuchaba, de hecho, una persona, me imagino que era de izquierda por lo que le escuché en otra radio, una radio de una universidad, de hecho, decir que las Marianas Elwin, los Sergio Vittar no entienden porque están actuando con la lógica de los 90. Creo que amerita una análisis. Yo creo que tiene razón, ¿eh? Tienen razón. Puede ser. O sea, hay una necesidad de renovación de la política. Los políticos no dejaron una generación de relevo. ¿Y sabe cuál fue mi querido ¿sabe cuál Sergio? ¿Sabe cuál fue la generación sacrificada? Los que hoy día tienen entre 40 y 50 años. La mía, La suya. La mía fue la generación sacrificada. Tal cual. Es la que debería estar gobernando hoy día. Así es, tal cual. Y tal como tú dices, o sea, por lo menos mi experiencia partidista es que los grandes líderes de fines de los 80 y principios de los 90 no dejaron porque se aferraron. Se aferraron, claro. No sueltan la teta por ningún motivo. Porque el poder, aunque suene cliché lo que voy a decir, pero es verdad, el poder corrompe, siempre. El poder corrompe, porque el poder, que si quiere podemos hablar, fíjese que ese sería un tema precioso para un libro suyo. La frase de Lord Acton. No, desde el poder, desde entender qué es lo que es el poder, hasta cómo se administra en la política. Entonces, esa reflexión, porque finalmente la política es una manera de encontrar el poder suficiente para llevar adelante un proyecto país. Pero, mira, a propósito de lo que tú dices, yo creo que vivimos un momento entre crepuscular, ¿cierto?, de una etapa de la historia en general y de la historia de Chile en particular, y un momento germinal, de algo nuevo, a lo mejor no tan nuevo, porque las cosas nunca son ex novo, ¿cierto?, totalmente nuevas. Pero tú, ¿cómo ves el político, el tipo de político? Porque más allá, yo lo mencionaba en una editorial en uno de estos días, más allá de tu ideología y todo, hay ciertos atributos de personalidad, hay cierta forma de ver la realidad, lo que tú decías. O sea, ¿qué prefieres? ¿Prefieres un gallo que tenga anteojera y que solo sepa de derecho, o que solo sepa, no sé, economía? ¿O prefieres un gallo que tenga una visión más amplia y tenga la capacidad de entender que hay una interrelación inevitable? Que sepa pensar. Que sepa pensar, exactamente. Que sepa pensar por sí mismo. Yo veo dos tipos de políticos hoy día. Veo el tipo Jadwe, que dice, todo lo que yo digo es lo correcto, todo lo que dicen los demás está mal y es incorrecto, es injusto y además debe ser castigado, que claro, yo te diría desde el Frente Amplio, cierto, Partido Comunista. Y después tenemos el otro político que se va acomodando a los tiempos y que dice, no, mire, si yo en realidad soy más bien social, yo estoy mirando para soy social cristiano, dicen uno, qué sé yo. Entonces, esos son los dos tipos de político que veo. ¿Cuál es el tipo de político que yo no veo? El que dice la canción, el que está fuertemente enraizado como el junco y de ahí no se mueve, pero que es capaz de flexionar. ¿Te fijáis? Claro, o sea, que tiene su... Porque hay que transar. El de la democracia hay que ponerse de acuerdo y ya hay que transar. Así es. ¿Sabe qué? Cuando le hago una propuesta, cuando lleguemos al análisis de la presidencial de esta semana, los candidatos que están, analicemos qué tipo de políticos son de acuerdo a su clasificación. ¿Qué le parece? Dale, está buena. Usted ya partió con eso. ¿Volvamos a su editorial? Volvamos. Porque usted tiene puntos que son clave. Yo lo voy a poner en un solo renglón. Tengo tres grandes temas de su editorial. Uno, vacunación, inmigrante y Jadwe con medicamentos. Todo el tema sanitario. Aquí... yo creo que hubo un chascarro del gobierno, pero no menor, porque no lo entendieron bien. Yo creo que Alamán trató de explicar algo, no lo explicó bien, y no era para hacer un escándalo como se ha hecho. Es obvio
que van a vacunar a todos los inmigrantes que están en situación irregular o regular. Eso nadie discute eso, porque desde el punto de vista sanitario sería una boludez no hacerlo, porque son 2 millones de personas. Lo que sí trató de hacer Alamán, y yo rescato eso. También. Es decir, que obviamente no vamos a permitir el turismo de vacunas. Pues si las declaraciones de Alamán surgen a partir del cuento del reportaje en Perú. En Perú, entonces, claro. Entonces, Alamán no se equivocó en ese sentido, y si tuvo una expresión más feliz o menos feliz, pero nunca ha estado en cuestión. Yo creo que fue súper preciso, ¿ah? Él dijo que no se iba a vacunar a la gente que tuviera visa de turista. Yo creo que fue súper preciso. Fue súper preciso. Bueno, yo lo entendí perfectamente, y de hecho, antes que el gobierno corrigiera, yo por la red social expliqué eso y dije, es obvio que van a vacunar a todo el mundo, déjense de idioteces. Lo que no podemos hacer es permitir el turismo sanitario, porque no tenemos la capacidad de vacunar a Sudamérica. Claro, no, pero además si hubiese turismo sanitario por razones humanitarias, también. Pero lo que pasa es que se transformó en un negocio. Claro. Un negocio igual como fue la inmigración de los haitianos, donde están metidos ilustres personalidades chilenas en la política, que todavía están en la política, como ha sido muchas de estas inmigraciones masivas. Yo fíjate que yo como el 90% de los chilenos soy hijo de inmigrantes. Yo soy aquí entre tercera y cuarta generación. Nunca podría estar en contra de la inmigración, es una cosa obvia. Lo que no puedo permitir es que se haga una inmigración que es un negociado, que es una cosa destemplada, que lleguen 500.000 personas de repente, de manera trucha a medianoche. Pero si lo que atenta contra los derechos humanos es eso. Es eso, lo que tú dices, el tráfico de personas. El tráfico de seres humanos. Y hay gente que legitima el tráfico de personas. No, claro, porque son políticos de esos ideologizados, claro, que todo lo que dicen cree que es verdad. Aquí en Chile lo vimos todo, a vista y paciencia. Llegaban los aviones en una línea aérea trucha a las 2 de la mañana con los sobres amarillos, y lo que yo no entiendo es por qué la PDI los dejó entrar. Y bueno, entiendo que los dejó entrar porque hubo una orden de gobierno. Y esa orden de gobierno nunca ha salido a la luz. Bachelet nunca ha asumido su responsabilidad. Ella es arquitecta de esto junto con Muñoz. Así es. Y también con Valdés. ¿Con el exministro de Hacienda? No, Gabriel Valdés. Gabriel Valdés, sí, que son los que manejan las relaciones con la Nación Unida. Juan Gabriel. Claro. Y ellos ni siquiera son cómplices, son autores intelectuales. Hay concomitancia, ya. Vamos a la pausa, mi querido Sergio, y volvemos con usted. Con las vacunas. Y con las vacunas. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Don Sergio, usted quería volver al tema de las vacunas. Sí, estábamos hablando del tema de las vacunas. El primero era aclarar el tema de los inmigrantes, porque yo creo que el gobierno estuvo en lo correcto, lo de Alamán estuvo en lo correcto. Lo que pasa es que la oposición es un poco tóxica y ha querido sacarle una segunda vuelta a algo que no corresponde. Con respecto al tema general de la vacunación, yo quiero decir públicamente, como lo he dicho varias veces y lo he expresado en mis redes sociales, que este es el Piñera que nos gusta. El Piñera que es capaz de organizar una logística extraordinaria, que es capaz de estar entre los líderes del mundo en vacunación, que es lo que genera el turismo de vacunaciones. Sí. El éxito genera eso. Entonces, en esto el gobierno ha estado muy bien, realmente bien, y hay que darle mérito también a Mañalich. Lo hicimos la semana pasada, pero Mañalich, cuando se junta la mezcla de Mañalich con Piñera, es una mezcla muy poderosa, porque Piñera tiene la voluntad o los cojones de haber tomado la audacia. La audacia, en definitiva. ¿La qué? La audacia. Las audacias, pero en este caso no es la audacia, sino que
Era una apuesta. En su minuto, el tema de las vacunas era una apuesta. Claro, era una apuesta que había que hacerla y la hizo, y que eso significó desembolsar mucha plata, que es lo que significa que hoy día tenemos las vacunas disponibles y no las tienen en otros países. Entonces fue la visión de Mañalich y el coraje de Piñera, que juntos hicieron lo que hoy día estamos disfrutando como país, y yo creo que es importante. Yo quiero decir que yo sigo muy escéptico en el tema de las vacunas, pero el lunes me voy a vacunar, que me corresponde por edad. No, está muy joven usted para vacunarse tan pronto. No, pues si yo voy a cumplir 70 este año. Entonces me corresponde el lunes, y voy a vacunarme, y porque básicamente o uno juega el partido de la civilización, o se va a vivir o se margina completamente la civilización. Claro. ¿No? O tenemos un poco de fe en la civilización, y en este caso en la tecnología, o tomamos una opción de vida radicalmente distinta, coherente con lo que uno plantea. Claro. Pero, entonces esa fue mi reflexión. Sergio, en el inicio de tu reflexión ahora, en esta parte, tú mencionabas cómo en el fondo la oposición trata de sacar la tajadita, ¿cierto?, del tema de la vacunación, del éxito que ha tenido este proceso. Y me proponía Augusto Hermo, un economista que estuvo esta semana acá, un análisis también a partir de la editorial, un análisis de cómo dos políticas públicas, una, la de vacunación, ¿cierto?, llevada a cabo con mucho éxito por parte del gobierno, pero sin la capacidad de la oposición de torpedearla, hasta ahora por lo menos, ¿cierto?, avanza con éxito. Ahí tienes un ejemplo. Y otra política pública, como es el tema del terrorismo en la Araucanía, sí logra cualquier acción, digamos, logra ser bombardeada, atacada por parte de la oposición, y de alguna manera inhabilitar cualquier acción efectiva. Ahí tienes dos ejemplos de cómo una política pública con un tipo de comportamiento por parte de las autoridades y de la oposición, y otra política pública con un comportamiento totalmente distinto, tienen resultados diametralmente opuestos. Con mucho respeto y mucho cariño, permítame hacer una discrepancia con usted. El tema de las vacunas es una política pública clara, el tema del terrorismo no hay política pública. Es la ausencia de política pública. ¿No? Entonces, es obvio, no se nota ninguna línea. Pero todo, también ahí, Sergio, es todo improvisado. Ahí también. Mira, créeme que me han retado porque he tenido que autocensurarme, pero ahí también cabe preguntarse por qué no existe esa política pública. Yo creo que también en eso la oposición tiene una responsabilidad, porque ha logrado de alguna forma maniatar. Claro. Pero ahí. O la izquierda más que la oposición. Usted que sabe más de política y esas cosas. Ahí es donde se ve la diferencia entre los grandes estadistas y los grandes políticos y las personas comunes y corrientes. Por algo ni usted ni yo somos presidentes de la República. La disposición de asumir costos. La disposición de asumir costos y tiene que ver con lo que usted hablaba de la clasificación de los políticos, los que son genuflexos, se tratan de adaptar y que finalmente no llegan a ninguna parte, o los que son como los juncos, que tienen un asidero en un punto central y que son capaces de flexibilizarse razonablemente dentro de las condiciones del viento y las mareas. Claro. Yo creo que el presidente Piñera en el tema de la Araucanía, o sea, la insurrección terrorista que hay en la Araucanía, y en el tema de la delincuencia, simplemente no ha mostrado políticas públicas coherentes. Lo ha hecho mal, lo ha hecho directamente mal, y la sensación que tenemos nosotros es que es de un abandono total a la población. Mira, yo ahí voy a cometer a lo mejor una pequeña infidencia, pero a favor del presidente. Yo en mi corta pasada por el Ministerio del Interior quedé con la convicción, al principio era una impresión y a poco fue transformándose en una convicción de que el presidente quiere hacer cosas distintas de la Araucanía, y que ahí el problema parte más abajo. Y hay problemas serios. O sea, yo creo que el problema, para mí el problema central es de competencia de quienes tienen que desarrollar específicamente una estrategia, una política con planificación para llevarla adelante, y no me refiero a las policías. Pero bien, no quiero entrar en ese. Pero cuando partió el gobierno la tenía. Y acuérdate que el ministro Moreno estaba encargado de todo el programa de desarrollo social. Y eso iba avanzando bastante bien. Y tenía todo el tema de los operativos, y ahí se produjo una situación trágica, que es la de Catrillanca, que hasta el día de hoy no ha sido esclarecida adecuadamente. Y yo creo que el alcance profundo de lo de Catrillanca nunca se va a saber, por lo menos en los próximos tiempos, y no es como parecía que fuera, y eso le mató al gobierno a la entrada, y hoy día no tiene ni eso ni lo otro, porque el ministro Moreno desapareció, después llegó Sichel, creo que llegó, ¿no? ¿A Desarrollo Social? Sí.
Y Sichel no hizo nada. O sea, Sichel en 3 años ha tenido 3 cargos importantes de gobierno, imposible hacer nada. En la Corfo no hizo nada que se recuerde, porque si hubiese hecho algo relevante lo sabríamos. En el Ministerio de Desarrollo Social tampoco hizo nada, y en el Banco del Estado por default no hizo nada. En el caso de Sichel, por lo menos en Corfo, porque me tocó además compartir con él, yo fui subordinado de él, digamos. Cuando llegó con ideas muy claras y hizo todo el esfuerzo por desarrollarla. Sí, Corfo es un monstruo gigantesco. Un monstruo gigantesco. Poder mover la aguja en Corfo no es fácil, y yo creo que hasta el momento en el que él estuvo, caminó muy bien. Después yo no tengo opinión de lo que hizo en Desarrollo Social ni en el Banco Estado, porque no tengo el detalle. Pero Giovanni, una cosa es administrar un monstruo. No, pero él fue más allá. ¿Pero qué dejó? Por ejemplo, le imprimió el sello, que es verdad que hoy día puede ser un tema muy no sé, pero hoy día Corfo trabaja fuertemente en economía circular, cosa que no existía antes de Sichel, digamos. Trabaja fuertemente en el desarrollo de tecnología para el litio, y trabaja también en generación de capacidades a nivel regional. Entonces yo creo que eso es un sello que le imprimió. El litio no es obra de él, el litio venía desde el ministro de la Concertación. Puede ser, ahí me pilláis. Sí, pues el gran, ¿cómo se llama? Que había sido ministro de Obras Públicas, que lo echaron. Vitrán. Vitrán fue el gran arquitecto del tema del litio, más o menos bien hecho, mal hecho, fue Vitrán. Y el tema de la economía circular es un tema, con tu perdón, por ahora verde, y que estoy de acuerdo. Es un tema verde que se quedan puras saltos y peos, porque no está bien decir que vamos para allá. Tan así, pero es verdad que está muy, en una etapa muy inicial, digamos. Claro, temas muy iniciales que no mueve la aguja, salvo en el discurso intelectual que uno habla de eso, de la economía verde, de la economía sustentable, pero no marca aguja. En el Ministerio de Desarrollo Social, ahí yo no te podría decir, porque no tengo... que sí. Tú y yo somos personas relativamente informadas. Doy fe. Lo sabríamos. Sí. Lo sabríamos. No, pero yo lo que coincido plenamente contigo es que una persona, Sichel o cualquiera, digamos, que ocupa 3 cargos en 2 años o en 3 años, es imposible que pueda dejar una huella. Y visto desde el punto de vista del cargo, es imposible que en un cargo como el Ministerio de Desarrollo Social tengas 3 ministros, no sé cuántos, ya son 3 o 4, ¿para qué vamos a hablar de otros ministerios, cierto? Claro. Porque claro, o sea, la experiencia de la administración pública es que tú necesitas un tiempo. Al final... Y volvemos al error garrafal de los políticos chilenos de haber reducido el periodo a 4 años, porque en el sector público en Chile, que está hecho con una burocracia enfermiza, totalmente de acuerdo. Nadie puede hacer nada en 4 años, porque si tú quieres hacer algo te demoras 2 años en licitar. Así es. O 3. Y lleno de trabas, lleno de cosas, entonces tenés que irte por el lado, ponerte por el filo. Yo me he enfrentado, fíjate, en mi trabajo con la lógica del funcionario público, que la lógica es decirte que no, a todo. Entonces tú tienes, tu tarea es pasar por encima de esa negativa, exactamente, de esa burocracia enfermante, de esos cientos de miles de funcionarios que están ahí apitutados, que son como en Chile no se puede sacar a nadie de la administración pública, entonces todos los gobiernos meten más gente, muchos de ellos, o un porcentaje relevante, son operadores políticos, están ahí. A mí me contó una amiga que maneja un servicio, no voy a decir el nombre pero chiquitito, 100 personas. Cuando llegó, trató de racionalizar, sacaron a 10, que eran operadores políticos. Los tribunales lo obligaron a reinstalarlo. Los reinstalaron y dijeron, bueno, entonces por lo menos trabajen. No. Textual, contado por una persona que no es... Créeme que tengo una experiencia muy parecida. No tenemos que hacer nada. y simplemente estamos hablando del 10% de la planta. Y se negaron a trabajar y se hizo a calentar en la silla, claro, con el sueldo que eso. Y ahora en el periodo de pandemia, ay señor, si es terrible, y los profesores, es una cuestión realmente. A veces me pregunto cómo el país funciona, y yo creo, ¿cómo será en Italia? Funciona a pesar de, es como en Italia, pues en Italia progresa a pesar de la clase política. El tema de la vacunación, yo le pongo un 7 al gobierno. El tema de los inmigrantes, yo creo que no está siendo bien manejado en el sentido general, porque están entrando cientos de personas que Chile no entiende cómo entran y cómo... Todo el tema es difícil.
pero y tampoco se ha mostrado una política clara. Y yo creo que claramente es un tema que tiene que ser de alcance regional, porque también los venezolanos que están en una situación patética, tampoco podemos dejar de apoyarlos, porque hay una situación de casi de vida o muerte, pero eso tiene que regularse. Y nos queda la colita del señor Jadwe, que usted señaló con los medicamentos. El famoso medicamento milagroso, que es el segundo que trae. Sí. El segundo. Y yo creo que no sé por qué la sociedad chilena es tan, no sé, deme una palabra que sea complaciente, tan neutra, tan anodina, tan falta de indiferente a una cosa tan grave como que haya un charlatán ofreciendo soluciones mágicas para un tema que si fuera mágica se sabría. Claro. Y no solo eso, que viola la ley, tergiversa la ley, viola la ley. Y nadie dice nada. Y nadie dice absolutamente nada. Una persona que además tiene 5 otros escándalos financieros metidos adentro de su gestión y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que las instituciones en Chile... eso es parte de la crisis institucional. Están agonizando. Sí. Ya no funcionan como debieran funcionar, están capturadas por la política. Fíjate que la política... Tú lo has conocido desde dentro. La política se apropió de todo. Sí. Se apropió de los sindicatos, se apropió de los colegios, se apropió de las universidades, se apropió de las empresas públicas, se apropió de las instituciones que le son naturales. Donde uno vaya está politizado. Y la política debiera ser... Politizado en el mal sentido de la palabra. En el mal sentido de la palabra, claro. La política es fundamental, obviamente, y necesitamos de la política. Sin política no hay democracia. Pero invadieron todos los espacios, todo se cuoteó, a eso me refiero que está invadido. Y con sus códigos y sus formas de conducta, digamos, que son los que la gente repudia. Entonces, esa es la contradicción del cuento. Claro, y ahí sacrificaron a esta generación del sacrificio, que son entre 40 y 50, y la cuestión se fue de una a los novatos de 25 y 30. Claro, que creen que la historia nació con ellos. Que creen que el universo partió con ellos, que no tienen ni preparación ni experiencia, que vienen... Hay muchos que pasaron del centro de alumnos al Congreso. Impresionante. Eso desde el punto de vista de una sociedad es una aberración, es una falta de respeto a la política. Claro. Y además, con una ley electoral que obviamente cambió una que tenía problemas por otra que tiene más problemas, porque ahora tenemos las bancadas del 2%, que además son los que más gritan. Como tenemos esta niñita, que no sé cuántos votos sacó esta niñita de Carolina Pérez, Catalina Pérez, presidente de Revolución Democrática, que ya es una cosa rara conceptualmente, y que ella que le han tratado de minimizar el dicho, pero es algo que le salió del alma, donde reflejó ser partícipe de la quema. Claro. ¿No? Lo quemamos, no porque por ahí he dicho lo queman. Claro. Dijo, lo quemamos. Lo quemamos todo. Don Sergio, vamos a la pausa y volvemos con los WhatsApp, ¿le parece? Me quedan 2 temas de la editorial. Vamos con la editorial entonces después. Pero vamos a la pausa y volvemos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya, veámoslo al tiro para que don Sergio tenga el tiempo para desarrollar la idea. Bueno, entonces volvamos con don Sergio Melnik. Tú querías comentar sobre estas declaraciones de Carla Rubilar. Yo te decía antes de que termináramos el bloque anterior que... O sea, mi tema era la gestión comunicacional. ¿Qué es lo que significa una gestión comunicacional? No es un relato deportivo del vocero de gobierno. Sí. Que eso es lo que es, como que están relatando los hechos y están dando opiniones sobre los hechos. Sí. En voceros que son, quiero usar una palabra ponderada, pero que son
que no son personas de una larga trayectoria y experiencia en comunicaciones, sino que son personas que en principio podrían explicar mejor algo que el presidente no explicó muy bien. No sé, Carla Rubilar pasó de la intendencia al Ministerio Secretario General de Gobierno, donde se maneja la política comunicacional del gobierno, y la política comunicacional tiene dos dimensiones, interna y externa. Tiene que comunicar para adentro, porque hay que mover un aparato público complejísimo, y tiene que comunicar hacia afuera. Es una cosa que tiene que tener espíritu nacional, porque el vocero no puede ser como era Vidal. Claro. Que Vidal, ¿te acuerdas que Vidal hablaba de repente por su cuenta propia? De repente ni hablaba siquiera por la presidenta. Claro, de repente hablaba a nombre del gobierno, de repente hablaba a nombre de su partido. Claro. Y de lo que se le pasara por el arco el triunfo ese día. Y por supuesto lo hacía y yo tuve muchas conversaciones, muchas discusiones con gente de derecha. Decía, lo que necesitamos es un Vidal. Y decía, no, todo es lo que contrario. nosotros no, el vocero de gobierno es un funcionario público, le responde al país completo, no es un operador político del gobierno. No puede un funcionario público denostar a la oposición, como lo hace Vidal constantemente. Porque eso además dificulta la política en sí misma, Claro, digamos, el diálogo, esa parte el acuerdo. los partidos. Pero como Piñera nunca ha tenido muy buena relación con los partidos, entonces los partidos no lo defienden como debieran defenderlo en las peleas duras. Esas son peleas de partido, no peleas del gobierno contra la oposición. La pelea chica debiera ser tema de los partidos. De los partidos. Ahora, para que el los gobierno estar por encima para de que eso. los partidos te defiendan, los partidos tienen que tener influencia en el gobierno. Claro. Tienen que ser oídos, escuchados y recibidas sus propuestas e implementadas algunas. Pero resulta que Piñera no escucha a los partidos políticos, no los escuchó en el primer gobierno, perdió el gobierno, los partidos se desordenaron, y el desorden que se produjo ahora en su segundo gobierno con la crisis fue enorme. Y eso no es más bien, Sergio, propio de la naturaleza de la política de derecha en general, porque Jorge Alessandri, por lo poco que yo he sabido, yo no viví ese gobierno, pero le atribuían las mismas características, que sentía desprecio por los partidos. Claro, las mismas, porque son, en el fondo son personas que no son políticos y que tienen la fortaleza en la gestión y la administración, que es importante, pero que no conocen el otro lado. Entonces, yo me acuerdo haber conversado con gente del gobierno, altísima gente del gobierno, cuando perdimos la campaña municipal del 2012. Uh-huh. Y yo fui a hablar con el gobierno y les dije, mira, esto es culpa del gobierno. O sea, porque perdimos un municipio básicamente porque los partidos fueron divididos. Entonces, un gobierno que no es capaz de alinear sus partidos, un gobierno que no está entendiendo que el presidente en Chile es el jefe político de los partidos que lo apoyan. Y para eso tiene el poder y tiene que usarlo. Entonces, mi análisis reflexivo fue, nosotros pensábamos que el 80% de buena gestión era lo que mandaba. Y el 20% el cacareo, si lo hacíamos o no lo hacíamos, no era tan importante. Y lo que me acabo de dar cuenta es que la cuestión es 50-50. Claro. Y que tenemos que aprender a tocar la guitarra. No, lo que conversamos a propósito del tema comunicacional, la comprensión del lenguaje simbólico o de los símbolos en general en política. Eugenio de Tironi tiene un libro muy bueno que se llama Un mundo de señales, algo así se llama. Un mundo de señales, parece que. Y que en el fondo dice, mire, si todos son señales, todo. Desde cómo se viste el ministro, cómo habla, cómo miró. Lo que hace y lo que no hace. Lo que hace y lo que no hace. Y no solo el ministro, sino que todo. Por eso la comunicación interna es tan importante, porque tiene que haber coherencia entre la comunicación institucional, digamos, y la de los líderes. Y yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con que el pensamiento de derecha está más bien vinculado al mundo productivo, a producir. Más que a pensar a la cosa más humanista, por decirlo de alguna manera. Claro, pero eso cambió, porque esa es la derecha antigua, clásica, que es una derecha agrícola. Una derecha agrícola muy patriotera. Yo soy a favor de los patriotas siempre, pero no patriotero, porque no quiero usar la palabra porque no se malentienda, una cosa más nacionalista. Entonces, esa es la derecha clásica, que es una derecha agrícola, una derecha que tenía el poder. Pero esa derecha se transformó en una derecha economicista, donde prevalecía el pensamiento economicista, no económico, sino que economicista. Economicista, sí. Pero eso fue cambiando, y de hecho Renovación Nacional, que es la herencia de esa tradición,
está dividida en dos. Sí. Hay una Renovación Nacional moderna, nueva, que mantiene estos valores generales, pero que es mucho más técnica. Y el cambio radical fue en la UDI. La UDI es el primer partido político de verdad de la derecha. Un partido doctrinario que tiene una filosofía, que es preocupado por los problemas sociales y que es cierto que tiene una fortaleza en la economía, pero la tiene porque la economía es el 80% del problema. O sea, los países pobres no tienen otra alternativa de salir al desarrollo si no crecen, si no manejan bien los pocos recursos que tienen. La economía tiene una dimensión política también, si eso es lo importante, y eso es lo que no se puede disociar. Y la UDI pasó a ser el partido más grande de Chile, una cosa espectacular, porque la UDI era un partido doctrinario. ¿Dónde a mi juicio la UDI se frenó? En que se puso, tenía una parte... Fue la cosa moral. Claro, la parte religiosa... La parte religiosa no entendió la diferencia entre la religiosidad personal y la parte social. Fíjate que un líder del partido, don Jovino Novoa, que tú dirás, tradicional, líder antiguo, qué sé yo, pero él tenía muy claro eso. Y él decía, la UDI no es una religión, no es un grupo religioso. No, pues. La UDI es un partido político, por lo tanto nuestras decisiones, nuestra acción política tiene que estar orientada por criterios políticos. Exactamente. Entonces la UDI de repente se desperfiló y hoy día está pasando por una transición y yo creo que no ha logrado instalar un liderazgo poderoso. No ha logrado instalar este liderazgo. Ese es un mal de la política chilena en general, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que la UDI tiene la gracia de que tiene escuela. Sí. La UDI hace política en serio. Formativa, y tiene la Fundación Guzmán al lado, y tiene el centro de estudio, y se apoya mucho en Libertad de Desarrollo, que les ayuda a legislar. La Libertad de Desarrollo no es un centro de pensamiento. Es un centro de asistencia para hacer buenas leyes públicas, sí. Pero entonces tiene eso que yo creo que no hay ni un otro centro tan poderoso y tan fundamentado como Libertad de Desarrollo. No hay en Chile que tenga la limpieza de mirar políticas públicas en su mérito. Eso es poderoso. Y por alguna razón la UDI se desarticuló y ha perdido fuerza. Y Renovación Nacional está hoy día en una crisis terminal, en mi opinión. Yo creo que lo más probable es que se quiebre en dos, una vez más. ¿Tantos tú crees? ¿Sí? Yo creo que hay una probabilidad muy grande porque el fracaso electoral que va a tener va a ser tan rotundo que en la noche los cuchillos largos va... ¿En las elecciones? ¿En la primaria o en las presidenciales? Va tan mal parado RN a la presidencial. Claro. O sea, levantó un candidato con la pintura rayada. Con una decisión interna, con debates, con cartas públicas, no nació bien Desbordes. Y ahí está, no prenden las encuestas, y bueno, él no tiene mucho tonelaje personal como va. Desbordes, ahora que vamos a llegar, es el político que va para todos lados, va para donde le conviene. Que no tiene quilla, dices tú. Que no tiene quilla. No, Desbordes no tiene quilla, aunque debo decir que en un aspecto tiene quilla, que me sorprendió esta semana, cuando salió la defensa del carabinero. Sí, me pareció muy bien y lo felicito. Él fue carabinero, ¿eh? Él fue carabinero. Por eso. Se conoce pero conociendo a Desbordes, a mí no me hubiese sorprendido nada que hubiera dicho lo contrario. Y por lo tanto me alegró profundamente que en ese aspecto tuviera clara la quilla y saliera a defender al cuerpo carabinero y al oficial. Ahora, en ese tema en particular, él siempre ha mantenido una opinión coherente. Me alegro mucho y lo felicité públicamente, pero es lo único que lo he visto tener una línea coherente, y ya, bueno, eso ya es algo. Sí, oiga, vamos al Consejo Tecnológico del día para que volvamos con la encuesta presidencial de la semana. ¿Vamos o no vamos? ¿O estamos como... sí? Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro espacio tecnológico con algunos tips que te ayudarán a sacarle el máximo potencial a tu teléfono celular o a tu computador. Les habla Gastón Guerrero y el día de hoy les comentaré un sitio web que, si bien ya lleva muchos años funcionando, aún hay un montón de personas que no lo conocen. Y creo que estas personas se están perdiendo una de las herramientas más útiles a la hora de compartir archivos pesados. A todos nos ha pasado que necesitamos compartir de manera urgente un archivo de trabajo, y al momento de querer cargarlo en el correo, este
este excede el peso máximo permitido. Cuando estábamos en la oficina, recurríamos automáticamente a un pendrive. Pero ahora que estamos en cuarentena, ¿qué hacemos? La mejor opción es utilizar WeTransfer, sitio web donde podrás cargar archivos de hasta 2 GB de manera totalmente gratuita. Y al momento de subir el archivo te dará varias opciones. Por ejemplo, si quieres compartirlo directamente al correo de esta persona o generar un link para compartirlo dentro de un correo. La otra característica que me parece muy útil es que los archivos que subes a internet solo permanecerán 2 semanas activos, luego serán eliminados de la base de datos de WeTransfer. Así que ya sabes, si necesitas compartir un archivo con tus compañeros o compañeras de trabajo y este supera el límite permitido, puedes enviarlo a través de www.wetransfer.com, una plataforma segura y gratuita. Eso es todo por hoy, espero que les haya sido de utilidad este tip tecnológico y pronto los espero con otra novedad. Muy buen consejo porque yo mismo tengo problemas con eso, Sergio. Cuando mandamos este video siempre excede el peso del... Bueno, hay que irse modernizando porque de lo contrario te hay que andar atrás. Es verdad, y hay tanta cosa chica que uno no sabe. Sí, o sea, ¿qué porcentaje del potencial que tiene un celular nuevo, moderno, digamos, usamos? Yo creo que no más del 20% de todo lo que puede hacer un celular. Yo creo que 10. ¿Sí? Yo creo que un 20 usted es generoso. Yo me meto mucho, fíjate que yo soy me retan, de hecho, por estar permanentemente con el teléfono en la mano, pero trato de ver nuevas aplicaciones y hay una cantidad de cosas realmente impresionantes y de funcionalidades que uno no sabe. Yo que soy amante de la tecnología, pero desde el punto de vista conceptual, yo creo que yo uso el 2% del teléfono. Porque lo usas para texto, llamar, muy rara vez, me imagino, y sacar fotos, ¿no? Y poca, ¿eh? Y poca. Uso WhatsApp, uso cosas de internet que busco, compro en Amazon, pero lo uso poco. Ese es el 2% de las cosas convencionales. Fíjate, no sé hacer cosas raras, ¿no? Vamos a desviarnos un poco la conversa, pero fíjate cómo ahora con este tema del coronavirus, la pandemia y todo, aprendimos los códigos QR en los restaurantes. ¿Ah? Sí. Y se acabó la carta y se acabó la... Yo creo que se acabó para siempre, digamos. Y además es poco predecible cómo ocurre porque uno saca una foto. Claro. Y la foto activa... Te manda a la página donde está el menú. No, extraordinario. Sí, hay muchas tecnologías que han existido hace rato, pero que nosotros no le damos todas las aplicaciones que tienen. Y eso es lo increíble de la tecnología, la capacidad de poder expandirse en su aplicabilidad, digamos, en su capacidad de ser usada en cosas distintas, digamos. ¿Qué habrá querido decir Carla Rubilar con que quiere refundar Carabineros? Usted que tiene más carrete político. Esa es una gran pregunta, lo hablábamos fuera de micrófono. Estábamos mirando las pantallas donde hay una molestia formal del alto mando con el gobierno. Ministro, sí. Mira, cuando dice Carla Rubilar es con el gobierno. Yo creo, a ver, era lo que yo te comentaba. Yo nunca de parte del gobierno había escuchado el deseo, la intención de una refundación de Carabineros. Nunca, de ninguna autoridad. Por el contrario, había toda una batalla, hasta lingüística si tú quieres, porque mientras nosotros hablábamos de reforma, la oposición siempre hablaba de refundación. ¿Ah? Y de hecho tuvimos ayer ese debate con Sergio Vital, qué sé yo. La verdad es que yo creo que sorprendió a todo el mundo. Yo no sé si, porque leí por ahí en un medio digital, que Carla Rubilar habría conversado esto con el presidente. Le habría dicho al presidente que ella era partidaria de refundar Carabineros y se lo habría dicho al ministro del Interior. Si es así, no sé si esa conversación fue antes o después de sus declaraciones. Yo estoy comentando lo que leí en un medio digital, digamos. Si fue antes, me imagino que le habrán advertido que tenía que ajustársela, y si fue después, peor todavía, no sé. En realidad me cuesta entender, como tú bien dices, qué habrá querido decir ello con esto, porque además el concepto de refundación tiene una carga muy potente, sobre todo por todo el debate que hay sobre la desmilitarización de Carabineros. Y te dejo la palabra de inmediato, Sergio. Yo ayer lo dije, a mí lo único que me preocupa es que esto no abra paso a la creación de policías civiles que terminen siendo policías políticas. No, claro. En Venezuela y en otras partes. Si hay alguna cosa que es obvia, es que Carabineros tiene que ser una fuerza militarizada. ¿Qué significa militarizada? Que tiene cierta independencia del gobierno en su estructuración, en su gestión, que por supuesto recibe órdenes políticas, porque reporta al Ministerio del Interior,
pero no es una policía política, como ocurre en los países donde están las dictaduras de la izquierda. La policía, el ejército, es una sola cosa. En Venezuela, con la Guardia Bolivariana, es una cosa vergonzosa, porque se creó esta Guardia Bolivariana que está entre Carabineros y el ejército. Entonces tiene funciones de Carabineros, de policía, y tiene funciones, armamento de guerra. Y la historia está llena de ejemplos de esto. Las SS surgen de esa manera. La SS es eso, claro. Claro, la SS es eso. Y por supuesto, la izquierda siempre va a querer ser dueño de una policía política para controlar a su... Bueno, en todos los países de órbita comunista funcionaba de esa manera. Funcionaba de esa manera. Entonces, por eso yo creo que ese es el gran pero, digamos. Yo creo que el tema de las policías tiene que ser trabajado de forma muy profesional, muy técnica. El gobierno inició un proceso hace rato, y un proceso serio, digamos, de reforma en las policías, donde hay propuestas, donde hay una agenda, hay una carta Gandhi, digamos, para ir avanzando en el tema. Entonces, a mí, como a todos, creo yo, nos sorprendieron estas declaraciones. Ahora, no sé si ella las irá aclarar, no tengo idea, pero no sé si será su verdadera convicción, no sé qué habrá querido decir. Como tú bien dices, esa es la gran pregunta. ¿Qué quiso decir, digamos? Claro, la pregunta es, si se quiere refundar Carabineros, ¿quién la refundaría? O sea, tendría que haber un cuerpo paralelo. La gran pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia que quieren introducir entre la actual policía y la nueva? Claro. ¿Por qué necesitamos refundar? Porque tú puedes decir, no, es que los casos de corrupción, la corrupción, que es un delito, es una cuestión de responsabilidad individual. Sí. No es la forma en que está estructurada la institución la que determina que tú seas o no seas corrupto. Es una cuestión personal. Si tú eres corrupto, vas a ser corrupto en la Iglesia Católica, vas a ser corrupto en un gobierno comunista, en cualquier cosa, digamos. Bueno, eso que tú dices es muy importante. La corrupción es una condición esencial del ser humano. No es una característica de las instituciones en sí mismas. El ser humano, hay corrupción en el sector público, en el sector privado, en las Fuerzas Armadas, en todos los lados donde hay ser humano va a haber corrupción, porque el ser humano es un ente imperfecto, dual, que tiene conciencia, que lo que hablábamos la semana pasada, en qué nos diferenciamos en las ideas. Entonces, eso amerita una discusión muy profunda del ser humano, y eso nos lleva al contrato social, en el cual usted es experto. Si uno cree que el ser humano, la tendencia a ser bueno, a ser corrupto, ese es el gran debate que está a la base del contrato social. Y que debiéramos discutir en la Constitución ahora. O sea, todo el prolegómano de la Constitución, que es el concepto de ser humano que vamos a usar, al cual vamos a imponer un contrato social, eso no ha entrado en el debate por ningún lado. Como hablábamos en el tema de la educación, los temas profundos. Yo no he visto debates de principio respecto a la Constitución, solo debates normativos que son casi de nivel reglamentario, exactamente, ni siquiera de nivel legal. Es a ese ser humano que le ponemos un marco regulatorio superior, que después se implementa con las leyes y los decretos y los gobiernos. Y yo creo ahí que este es mi pensamiento personal, el desarrollo del ser humano, sea lo que sea, requiere libertad. El ser humano, como es distinto, como es único, como es irreproducible, como tenemos ideas distintas, como la conciencia es un tema muy extraño, como la innovación es de las personas, no de las organizaciones, requiere la libertad. Todos los países que se han desarrollado, todo el progreso humano visible de los últimos 5.000 años viene de la libertad. No viene de y por supuesto dirigismo, del dirigismo. El dirigismo no ha creado nada. El dirigismo no ha creado nada. Lo que el dirigismo ha creado son grandes monumentos. Claro. ¿No? Estructuras físicas. Claro, grandes monumentos. Ha creado catedrales extraordinarias, ha creado castillos increíbles. Porque el dirigismo es bueno en arquitectura, tienes toda la razón. En arquitectura y en ingeniería, digamos, pero no para el... Claro, y sistemas de poder y de control, pero no el dirigismo, por definición, el que está arriba no quiere que le muevan el bote. Quiere poder mantener la opresión sobre sus ciudadanos, y normalmente compensa los impuestos con protección. Nosotros hoy día en Chile pagamos impuestos y no tenemos protección, que es una cosa... Estoy poniendo como Foucault. Una falla esencial. ¿Qué le parece si entramos a mirarlo? Póngale. La campaña... Póngale, yo bajé acá la encuesta de esta semana. La famosa, claro, ¿CADEM o la Criteria? No, CADEM, el augur de la política chilena. Vamos a la pausa para que conversemos tranquilos, ¿le parece? Vamos y volvemos en Conectados con Agricultura.
con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Ahora sí, pártalo usted nomás porque lo veo muy preparado. Oiga, yo traigo 2 libros para proponerle, uno que quiero mencionar, otro, o sea, uno que quiero entrar un poquito más y otro que de pasada, que es interesante para la gente que le guste el pensamiento profundo siempre. Hay un libro que se llama La primera idea, que trata de entender cómo surge la conciencia, y la conciencia está en las preguntas. Entonces, ¿cuál habrá sido la primera idea del ser humano? Los autores son Stanley Greenspan y Stuart Shanker, como el Chanqui aquí, entonces, cómo los símbolos y el lenguaje y la inteligencia evolucionaron desde los ancestros primarios a la conciencia. Es un libro extraordinario, es un libraco grande, pero a la gente que le guste ese tipo de temas, cómo surge la conciencia es todavía un misterio. ¿Qué entiendes tú o qué es la conciencia? La conciencia, hay 2 niveles de conciencia. Los animales también tienen conciencia. Tienen lo que se llama la conciencia primaria, porque tú cuando, por ejemplo, a un perro lo llamas, el perro tú ves que piensa. A veces viene, a veces no viene. Entonces está procesando. Pero no tiene conciencia de ser consciente. Esa es la conciencia humana propiamente tal, que la conciencia es la administración del intelecto. Es la administración racional, es la razón. Pero la conciencia, como viene de lo inconsciente, tiene una conexión muy extraña con el self interior, entonces realmente se toma. ¿Y tú crees que hay una chispa inicial que llevó a un organismo que era esencialmente animal? No, yo lo que creo, de haber estudiado esto, es que es un proceso evolutivo, que va a aparecer, es como si del mar fuera saliendo una islita, de a poquito, hasta que la islita se independiza, y esa es la conciencia. Pero está anclada en el inconsciente, y por eso es que es tan complicada el comportamiento humano, porque tenemos una parte inconsciente, un yo interior que nos habla. Fíjense que es raro. ¿Cómo que los seres humanos tenemos diálogo interno? Y no habla, entonces cuando usted dice, ya dale, lo voy a lograr, no, la cagaste, ¿cómo te...? Uno habla con... Es como medio esquizoide eso, pero es como medio esquizoide, pero efectivamente todos los seres humanos hacemos eso. Tenemos ese diálogo interno, entonces la pregunta es ¿quién habla con quién? Y eso es la conciencia con el inconsciente, con distintas formas del inconsciente, los complejos. Bueno, en fin, a la gente que le gusta la psicología o le gustan estos temas, The First Idea de Greenspan y Stanker es extraordinario. ¿Está en inglés o está en español? Está en inglés. Está en inglés, se consigue en Amazon, vale $20. Perfecto. Y el libro que yo quería comentar hoy día, que nos queda unos minutitos, con toda tranquilidad, es un libro extraordinario, de Elie Wiesel. Elie Wiesel, a los que no lo conozcan, Elie Wiesel es un premio Nobel de la Paz del año 86, pero es un judío de Transilvania que fue deportado a Auschwitz. Transilvania, Hungría. Sí, y se salvó por milagro y se dedicó toda la vida a los derechos humanos. Y es un gran escritor. Entonces, él más que un escritor religioso, es un intelectual. Entonces, este libro se llama Celebración Bíblica, que es retratos y leyendas del Antiguo Testamento, pero lo que hace él es, para que entiendan el tono, es una reflexión intelectual de los arquetipos que están en el Antiguo Testamento. Entonces, el héroe, ¿no? Pero que son arquetipos con nombre y apellido. Entonces, el primer arquetipo es Adán, ¿no? Que es el misterio del principio. Entonces, fíjense cómo parte el libro, ¿no? Yeah. El libro parte así, dice, al principio el hombre estaba solo, como Dios. Extraordinario, ¿no? Porque ese no es un pensamiento religioso, claro. Es un pensamiento humanista. Y hay toda una profundidad en Dios estaba solo y crea al hombre. Entonces tú empezás a razonar así, creó al hombre para no estar solo. Esa es la gracia de es una reflexión tan profunda sobre estos arquetipos. Entonces, al principio el hombre estaba solo como Dios. Y al abrir los ojos, o sea, cuando sale la conciencia, cuando se pregunta, no preguntó quién soy yo, sino quién eres tú.
extraordinario, porque es completamente distinto a lo que piensa toda la gente. Después dice, voy a leer dos cositas cortitas. Dele nomás. Adán, y esto es lo importante, Adán, todos somos Adán. Adán es el arquetipo del hombre primordial, entonces todos somos primordiales cuando llegamos a este mundo. Po. Adán vive en cada uno de nosotros en la medida que el individuo se reconoce a un tiempo, como punto de partida y punto de llegada. Pero Adán sabe dónde va, pero no sabe de dónde viene. Es una cosa, y quisiera saberlo. Fíjese esta otra frase maravillosa. Ninguna memoria precedió a su memoria. Después que nosotros todos tenemos, usted tiene papás, abuelos, claro, cosas, historias. Adán no tiene. No tiene, no. Esta es una frase, dice el Talmud, él cita la leyenda que ningún hombre se parece a su prójimo, pero todos los hombres se parecen a Adán. Entonces, esta reflexión de quién es Adán, estos héroes bíblicos, es la reflexión en uno. ¿Cuál es mi Adán? ¿Qué significa mi Adán? ¿Qué otro arquetipo mencionan en el libro? A tiro. Entonces dice, nosotros poseemos pasado. Adán no tiene pasado. Ninguna memoria le precedió a su memoria. Nació adulto. Como Colo-Colo, nació grande. Nació adulto y despertó en un universo colocado y ordenado de antemano y nunca tuvo la posibilidad de refugiarse en sueños infantiles o temores adolescentes. Creo que es una reflexión intelectual, no es una reflexión, claro, y una reflexión orientada al día de hoy día, no es una reflexión para religiosos. Y los arquetipos... Ahora, espérate, cuando dice eso, en el fondo, a propósito de lo que tú decías, la relación entre la conciencia y la inconsciencia, es que Adán no tiene inconsciencia, porque no tiene complejos, no tuvo adolescencia, no tuvo... El Adán inicial, porque es pura conciencia. En la Biblia, pero hay dos Adanes. ¿Ya? Formalmente, en el relato de la Biblia, hay uno que se llama el Adán primordial, que no tiene cuerpo todavía, que es el arquetipo del ser humano. Y después está el Adán del paraíso. Este arquetipo inicial, esto es muy importante para las feministas. La Biblia dice, originalmente, Dios lo creó hombre y mujer a la vez. No es verdad que creó al hombre primero. Claro. Hombre y mujer a la vez. Esta teoría de las mujeres de que nosotros somos un experimento y después ellas fueron perfeccionadas, digamos. No, bueno, ahí tú sabes que ahí es al revés. Hay un libro de Brian Sykes, un genetista extraordinario, que se llama Las 7 hijas de Eva. ¿Ya? Y otro que se llama el fin de Adán, o sea, la muerte de los hombres. Entonces dice que el cromosoma real es mujer, XX. Sí, po. Y que nosotros somos un experimento de la mujer que fracasó. Claro. Y que por lo tanto se va a eliminar el género masculino. Claro. Oiga, deme 30 segundos para recomendar el libro, no puedo dejar de hacerlo. Esta semana yo he hablado de historia, partimos con la Revolución Francesa, seguimos con la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la biografía de Adolfo Hitler, y hoy día la recomendación es Las Crónicas de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill. A ver, desgraciadamente tengo... La película de Netflix de Churchill. Sí, muy buena. Yo partiría por ahí. Sí. Yo tengo muy poco tiempo, pero quiero decirle, para cerrar este tema, fíjese, el 12 de abril se muere Franklin Delano Roosevelt de un derrame cerebral. El 30 de abril se suicida Hitler, todo esto el año 45. El 7 de mayo se rinden los alemanes. 2 meses después en Potsdam estaba sentadito ahí Winston Churchill y le comunican que perdió las elecciones generales. O sea, el mismo año 45 se acaba todo el periodo de guerra de la primera mitad del siglo XX, parte la Guerra Fría y desaparecen del mapa político los grandes protagonistas de esa historia. Mira, el siglo XX amerita mucha lectura. Oh, el siglo XX, increíble. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Sí, señor. Yo les recomiendo, para motivarse a leer esto que estaba diciendo Giovanni, que miren la película Winston Churchill en Netflix, que es sobre la Segunda Guerra, que es un pedacito del libro, y con eso van a quedar tan motivados a seguir entendiendo de Churchill, que es un magnífico. Grande. Así, igual que usted, un don. Nos vamos, nos vemos, si Dios quiere. Me parece que él es un don y yo soy un don nadie.
Muchas gracias, sí, a los auditores por todos sus llamados y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes en Conectados en Agricultura.